Nos alegramos nuevamente de estar con ustedes y agradeciéndoles vuestra atención como otros días. Esperamos que realmente sea útil nuestra participación para ustedes y sobre todo que les ayude a que ustedes sigan también estos estudios, pero en sus parroquias o en su comunidad, en su grupo, y que tengamos ya la visión completa y general, total, así como nosotros conocemos muy bien nuestra casa, muy excelente, pero también conocemos nuestra calle, ¿no? ¿Qué negocios hay, qué personas hay, qué temas hay o qué conocemos nuestra calle. Tal vez en otra forma conocemos nuestro barrio, menos ya. Y finalmente conocemos Lima, pero ya pues muy periférico, muy brevemente. Así también tendríamos que conocer, en primer lugar, conocer la Biblia, pero libro por libro y lo que contiene nada más en serio. Por eso quisiera que, viendo ya el Nuevo Testamento que hemos iniciado ayer, siguiéramos el orden. Hemos dicho que el Nuevo Testamento tiene 4 series de libros, que son los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de los Apóstoles y el Apocalipsis. Ahora nos toca los libros de los Evangelios. ¿Cuáles son los Evangelios? Son San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 Evangelios. ¿Y qué nos dice el Evangelio de San Marcos? ¿Qué contiene? Hay un perfil interesante que se ha expuesto en un curso en el ISET, acá en Lima, estos días, hasta ayer, ¿sí? Se ha expuesto los temas, la promesa según San Mateo, la iglesia según San Mateo, el discipulado según San Mateo y la opción preferencial según San Mateo, o sea, según San Mateo todo. Entonces nosotros aquí ponemos la promesa. ¿Qué cosa promete San Mateo? Para San Mateo la historia de Israel desemboca en la obra de Jesús, en quien se cumplen las promesas mesiánicas. O sea, lo que se dijo en el Antiguo Testamento se cumple aquí. Esto nos enseña San Mateo. En segundo, por ejemplo, narra la palabra cumplir, se encuentra desde el inicio del Evangelio, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Esto nos dice San Mateo para que se cumpla. Él quiere que lo anterior se cumpla efectivamente. Entonces, también la iglesia, ¿qué cosa es? Bueno, la iglesia es el pueblo. Entonces, Jesús muestra en San Mateo que es el pueblo congregado por Jesús que ha heredado la misión del antiguo Israel. O sea, el pueblo judío, o sea, la sinagoga, digamos, la antigua de los judíos, ahora cambia en la iglesia, continúa en la iglesia. Pero claro, eso no se ha entendido y por eso los judíos cierran su Biblia con los libros del Antiguo Testamento nomás. Nosotros, además del Antiguo Testamento, continuamos, empalmamos. Esta es la realidad. El discipulado según San Mateo. Las actitudes que caracterizan al discípulo son la fe y la comprensión de las enseñanzas de Jesús. El discípulo hace un camino de fe que primero con dudas, pero después lo cumple. Eso enseña San Mateo. Y finalmente, la opción preferencial según San Mateo muestra una especial predilección por los pequeños, los débiles, los pobres, los pecadores, es decir, lo que nosotros decimos las obras de misericordia. Por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, 31, ahí expone bien: vengan benditos de mi Padre a poseer el reino de los cielos, porque cuando tuve hambre ustedes me dieron de comer, etc. Y al revés dice: apártense malditos, porque ustedes no me dieron de comer.
tuve hambre y me dejaron morir ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Ese es el Evangelio de San Mateo. Pero el Evangelio de San Lucas dice, Juan y su hermano Santiago vivían en Betsaida, eran hijos de Zebedeo. Juan primero fue discípulo de Bautista, señalando una tarde a Jesús, muestra que iba a ser San Juan el otro discípulo, un joven más. A Jesús se miraba, Jesús, el Cordero de Dios, dice, pasó con Jesús aquella tarde y era desde entonces discípulo. Jesús le eligió apóstol. Con Pedro y Santiago era discípulo predilecto de Jesús. O sea, Pedro, Santiago y Juan eran los tres discípulos predilectos, los que aparecen en distintos momentos, ¿no? Trabajó primero en Jerusalén, después en Éfeso, y en Éfeso es donde escribió el Apocalipsis después. San Juan Evangelista. Juan escribe su Evangelio hacia fines del siglo I y lo dirige sobre todo a todo el mundo cristiano helenístico, o sea, griego, ¿ya? De Asia Menor. Insiste más que nada en la divinidad de Jesucristo, entonces ya atacada por varias herejías. Desarrolla pues el tema, Jesucristo es Dios verdadero y eterno. Es el tema de San Juan. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que nos pone el Evangelio de San Mateo, hemos dicho, y el Evangelio de San Juan. Ahora, el Evangelio de San Marcos también, en su relato evangélico sobre el arresto de Jesús, Marcos nos escribe, un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y le detienen, pero él dejando el lienzo se escapó desnudo. Es muy probable que aquel joven sea Marcos. No, Marcos no lo pone, pero se supone porque nadie más sabía de que se había escapado dejando el lienzo, la sábana, ¿no? Entonces, Pablo y Bernabé llevan al joven Marcos de Jerusalén. Marcos sabemos que no era apóstol, no era apóstol, era joven que siguió a Jesucristo, pero que escuchó todo, sobre todo de San Pablo, ¿no? De Antioquía, para que le sirviese de auxiliar en el apostolado. En el primer viaje apostólico los acompaña. Para el segundo, Bernabé quiso llevar de nuevo a Marcos. Pablo se opuso y Bernabé con Marcos se separaron de Pablo. Pero en unión más estrecha trabaja con Pedro, que cariñosamente lo llama mi hijo Marcos. San Pedro lo llama así. Sin duda cierta la tradición que designa a Marcos como el intérprete de Pedro. Traducía la predicación de Pedro al griego y escribió su evangelio conforme a la predicación de Pedro. Ya vemos un poco la dificultad de lenguas. San Pedro habla el hebreo y Marcos habla el griego, pero también entiende los dos, pero Marcos enseña en griego. Ofrece pocos discursos, pero muchísimos hechos milagrosos, subrayando el poder de Jesucristo. Por ejemplo, en frente a los romanos, ¿no? Del poder de sus emperadores. Pone atención en explicar las aludidas costumbres judías por ser desconocidas a sus lectores. Este es un poco el esquema de San Marcos. Entonces vemos San Mateo, San Juan, San Marcos. Y por último tenemos San Lucas. San Lucas lo encontramos, es más familiar en el sentido de que habla mucho de la familia, de la vida privada de Jesús. No pone muchos detalles externos, pero sí la vida privada. San Juan y, por ejemplo, San Lucas habla bastante sobre la vida de Jesús, la encarnación, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, y después también habla San Lucas de la
los detalles de la vida de Jesús. Por ejemplo, nos pone, dice, San Lucas era gentil de nacimiento y médico de profesión, tampoco era apóstol, ¿no? Marcos y Lucas no eran apóstoles, apóstoles eran Juan y Mateo, ¿no? Entonces, pero en cambio Marcos y Lucas no eran apóstoles, era médico de profesión, natural de Antioquía, era hombre de alta cultura, escribe en griego brillante. De él es también el libro Hechos de los Apóstoles. Lucas entonces escribe también el libro, la segunda parte que vemos, Hechos de los Apóstoles. Con frecuencia acompañó a Pablo en sus viajes. Revelan que hace junto con Pablo el viaje a Roma, donde se queda con él. Nada más sabemos de él con seguridad. La leyenda lo presenta desde el siglo VI como pintor, lo cual se debe al hecho de que sus relatos son nada áridos, sino más bien concretos y gráficos, a menudo pintorescos. Es un poco improbable que sea pintor porque, no siendo judío podía ser pintor, pero siendo judío no había posibilidad. Los judíos prohibían pintar, esculpir o representar en pinturas a Dios ni a ninguna persona, ni darles culto. Es sumamente difícil precisar cuándo haya escrito el Evangelio. Lo terminó antes de los Hechos, por eso en los Hechos ya dice: lo que dije antes os escribo después de la ruina, o sea, el año 70. El año 70 vienen los romanos y destruyen Jerusalén, lo cercan, lo dominan y efectivamente los deportan a los judíos. Fue la primera deportación judía. Después ya no estuvieron más hasta el último, que ahora en 1948, después del holocausto nazi en Alemania, han logrado que se los constituya como pueblo. O sea, desde el año 70 hasta el año 1948 han sido el judío errante, diríamos, ¿no? Entonces, San Lucas efectivamente dice, está escrito en el año 63. Dicha ruina no se menciona en su Evangelio, pero la Biblia de Jerusalén cuenta con la posibilidad de que Lucas no lo haya mencionado por afán de arcaísmo y concientizudo respecto a sus fuentes. Caso se podría retrasar su redacción hasta después de la ruina. San Lucas escribe su Evangelio sobre todo para la humanidad en general. Después, su tesis y tema es: Jesucristo es el Salvador, lleno de amor, compasión y misericordia con la humanidad que sufre. De este evangelista son las parábolas más tiernas y atrayentes, que son el Hijo Pródigo, el Buen Samaritano, los relatos de María Magdalena, la joven de Naín, etc. Entonces vemos, es el panorama de los 4 evangelios. Estimados hermanos, lean ustedes en su Biblia la introducción a cada libro de los evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Paz y bien, hermanos. Éxito en vuestra investigación.